Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namasistam Manumati Sachipudama Prasana Tasatnaham Bhukti Mati Gostavati Radha Kundangi Vanamaho Radhika Madhasam Rato Yasya Pradita Kripaya Sivurum Tammatasmi Anarpita Charinchira Karunavartina Karo Samarpaituna Durvala Rasam Sabhaktisiyam Hari Purata Sundara Iti Kadamba Sandipitoham Sada Hidaya Kandares Puraduva Sachinandana Nikila Rutimal Nirannamala Yuti Nirajita Pankayanta Ayamukta Kulai Rupasya Manam Paritasvam Harinam Samsrayamim Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radharara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, comentamos que habíamos terminado el Srimad Bhagavatam, el seminario entero del Srimad Bhagavatam. Entonces, que íbamos a empezar a hablar de Chaitanya Mahaprabhu, su vida y enseñanzas. Todo el Chaitanya Charitamrita, maybe quizá 20, quizá 30 clases de toda la vida y enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, hoy vamos a hacer una introducción para entender quién es Chaitanya Mahaprabhu, quién es la figura de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu para todos nosotros es nuestro Istadev. Significa que es nuestra deidad más adorable. Es como nuestra vida y alma, Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? ¿Por qué? Porque Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, pero vino a traer el amor divino más exaltado que existe, el amor divino más profundo. No existe un amor divino igual. Vino a traer el teísmo más elevado que existe, ¿no? Y vino a traerlo en esta era de Kali Yuga. Por eso es como nuestra vida y alma. Por eso nosotros somos Gaudiya Vaishnavas, ¿no? Gaudiya Vaishnavas. Si estudiamos el Gaudiya Vedanta, que es la filosofía religiosa espiritual más elevada que existe. ¿De dónde viene la palabra Gaudiya? La palabra Gaudiya viene de Gauda Des. Gauda Des significa es la región donde nació Chaitanya Mahaprabhu, donde apareció Krishna en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. Eso es en Bengal, en India, en Bengal. Y no solo es nuestra vida y alma Chaitanya Mahaprabhu, sino también son sus devotos, sus asociados íntimos, parsadas. Todos los devotos que vinieron con Mahaprabhu, pero en realidad todos los devotos de Mahaprabhu, empezando por el maestro espiritual, ¿no? Y también aquellos que fueron contemporáneos a Chaitanya Mahaprabhu. ¿Por qué? Porque ellos representan la personificación del amor divino. Ellos representan la meta que nosotros queremos alcanzar. Por eso son tan importantes para nosotros, su vida y enseñanzas. Y los lilas que ellos hicieron con Chaitanya Mahaprabhu, porque lila, ¿qué significa?
Lila significa relación amorosa, pasatiempos amorosos entre el Señor Supremo y sus devotos. ¿Por qué? Porque la meta de la vida humana es alcanzar el amor divino. Y no es alcanzar a Dios, sino es alcanzar el amor por Dios. Y eso lo personifican los devotos. Por eso son tan importantes para nosotros los devotos de Mahaprabhu, ¿no? Como los 6 Goswamis de Vrindavan, Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Roy, Murari Gupta, Sivananda Sena, Ramananda Puri, Madhavendra Puri, etcétera, etcétera. Conocemos, gracias a la misericordia de los devotos de Mahaprabhu, conocemos a Chaitanya Mahaprabhu. Por eso, en realidad, hay 7 biografías de Chaitanya Mahaprabhu. 7. Nosotros conocemos las 2 más importantes, pero en realidad hay 7. Por ejemplo, un devoto llamado Kavi Karnapur escribió 2 biografías de Chaitanya Mahaprabhu. Kavi Karnapur, Vrindavan Das Thakur escribió el Chaitanya Bhagavat. Lochan Das Thakur escribió el Chaitanya Mangala. Jayananda escribió también otra biografía. Y Murari Gupta en realidad escribió la primera biografía de Mahaprabhu. Y la biografía más importante fue dada por Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami nos dio el Chaitanya Charitamrita. El Chaitanya Charitamrita es la biografía en palabras de Bhakti Rasa de Goswami Maharaj. Se dio la concepción completa de quién es Chaitanya Mahaprabhu. Porque las primeras biografías hablaron de Chaitanya Mahaprabhu como un avatar de Vishnu, del Señor Supremo. Y que él vino a traer, a establecer el Dharma. Y más adelante se habló del Panchatattva, los asociados íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, que son Krishna mismo, expansiones de Krishna, Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhar y Shivas. Pero no se dijo nada hasta Krishnadas Kaviraj Goswami. Es Krishnadas Kaviraj Goswami quien nos da la concepción completa de quién realmente es Mahaprabhu. Mahaprabhu es Swayam Bhagavan. Mahaprabhu es Krishna mismo. No es un avatar. O sea, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Dios tiene muchas formas y muchos nombres. Pero ¿quién es Él? Él es Krishna. Swayam Bhagavan Krishna. Él es Krishna, avatari. Y Chaitanya Mahaprabhu no es un avatar. Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. Es Krishna mismo. Por eso no es tan sencillo comprender Bhagavan Tattva, comprender la ciencia de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Por ejemplo, incluso Rupa Goswami explica Krishna es Purna. Krishna es el completo. Krishna es Purna, completo. Krishna en Dwarka. Pero Krishna en Mathura es Purnatara, más completo. ¿Ves? Ya hay algo de diferencia en Krishna en Dwarka y Krishna en Mathura. Y Krishna en Vrindavan, Braya Krishna, Purna Tama, el más completo. O sea, la suprema personalidad de Dios es Braya Krishna. Krishna en Vrindavan. Cuando sale de Vrindavan pierde algunas características.
porque no acontece lo mismo cuando Krishna se relaciona en Mathura o se relaciona en Dwarka que cuando en Vrindavan. Vrindavan es como la morada suprema del Señor Supremo y Krishna es Swayam Bhagavan. Pero aún así Rupa Goswami explica, y cuando Gaura Krishna, Chaitanya Mahaprabhu es como lo más completo. Por eso, cuando hablamos de Krishna, que no es diferente de Chaitanya, cuando hablamos que Krishna no es diferente de Chaitanya, es Veda a Veda. Veda igual y a Veda diferente. O sea, es igual, pero al mismo tiempo es diferente. Debemos de llegar a realizar estas verdades. Porque es igual, pero al mismo tiempo es diferente. Porque en un sentido no es igual Krishna que Chaitanya. Tienen un bhava y humores diferentes, siendo la suprema personalidad de Dios. ¿Se entiende? ¿Eh? Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Chaitanya Mahaprabhu y escuchamos acerca de Chaitanya Mahaprabhu, eso nos está llevando hacia Krishna, nos está llevando hacia el Krishna Lila, ¿no? En realidad, debido a nuestra ignorancia, puede parecernos, no sé hasta qué ordinario, pero escuchar acerca de Chaitanya y escuchar acerca de Krishna nos lleva hacia esa morada, hacia un día aparecer en esa morada eterna, ¿no? Entonces, cuando Gaura Lila, escuchar acerca de Chaitanya y de sus enseñanzas, es como un puente que te lleva hacia el Krishna Lila, hacia la morada de Krishna. Pero no solo es un puente, sino también es una meta. ¿Por qué? Porque Gaura Lila, Chaitanya Mahaprabhu y la morada de Chaitanya es eterna, es un lugar eterno. Entonces nuestro destino está en un día. Nacer es no solo una palabra, por eso no se utiliza decir nacer, como nacer, mejor aparecer o llegar. Entonces un día llegaremos a ese lugar eterno, a ambos lugares. Por eso Chaitanya nos lleva a Krishna, pero al mismo tiempo es una morada eterna. Y eso ha sido explicado por los devotos de Chaitanya Mahaprabhu, como estamos hablando. Por ejemplo, Srila Prabodhananda, un verso muy famoso, Yata Yata Gaura Parada Vinde, Vindeta Ratit Krita Punya Rasi, Tata Tato Sarpati, Nada Padamboya, Sudambo Rasi, ¿no? Él dijo, la devoción por Chaitanya nos otorga devoción por Radharani. O sea, el Gaura Lila nos lleva al Krishna Lila. Eso es muy importante. Quizá es importante entender porque si vamos a empezar a hablar de todo el Chaitanya Charitamrita, de toda la vida de Chaitanya Mahaprabhu, es importante entender quién es Chaitanya Mahaprabhu. Y, por ejemplo, Sarvabhauma Bhattacharya explicó lo opuesto. La devoción por Radha y Krishna nos lleva también a la devoción por Chaitanya. El Krishna Lila también nos lleva al Gaura Lila. O sea, ambos son bidireccional. No, es muy importante entender, ¿no? ¿Quién es Chaitanya? Chaitanya nos lleva a Radha Krishna. Y eso es lo que vamos a explicar. Por ejemplo, ¿por qué también el Krishna Lila nos lleva a Chaitanya? El sumum bonum de la morada del Señor Supremo, de los pasatiempos amorosos de Dios, de Krishna, ¿cuál es? ¿Cuál es el pasatiempo
más exaltado, la danza ras, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando Krishna se marcha de la danza, ¿recordáis? Se marcha de la danza y él se esconde detrás del árbol tamal. Entonces él allí observa a las gopis y observa a Radharani. Entonces él allí, él siente ese deseo. Ahí se está fraguando la venida de él como Chaitanya, porque él quiere saborear eso. Él, Señor Supremo mismo, piensa, ¿qué tengo yo para que ellas estén tan enamoradas de mí? Sobre todo ella. Yo quiero saborear eso. No, fíjate, no es este concepto religioso más elevado. De hecho, en el Chaitanya Charitamrita, Vinadas Kaviraj Goswami lo explica. No ha sido dado la concepción de Dios más elevada y el amor por Dios más elevado, diciendo, ya no hay nada más elevado. Incluso lo dice Vinadas Kaviraj Goswami. No hay nada más elevado, pero no tiene tope, porque el amor divino no tiene tope. El amor de Radharani por Krishna no tiene límites. Entonces él quiere saborear eso. Por eso él, Krishna, viene como Chaitanya. Por eso vemos, ¿no?, el amor de Radharani, porque en realidad Krishna y Radha son uno. El Señor Supremo, uno, se divide en dos para el amor divino. La pareja divina. Fijaros, por ejemplo, en Vrindavan hay un lugar, bueno, hay tantos lugares, ¿no?, en Braya Mandal, pero hay un lugar, por ejemplo, que se llama Mansarovar. Mansarovar es un lago que está, el agua de ese lago son las lágrimas de Radharani. De las lágrimas de amor de Radharani por Krishna se formó el Mansarovar. Incluso el amor de ella por él, el amor de todas las gopis, pero principalmente de ella, por Dios. Por eso ella representa, Mahabharata representa el amor divino más exaltado que existe. La meta de la vida humana, pero en su máxima perfección. Y eso llega a límites tan elevados, por ejemplo, que ella, cuando está tan absorta en él, incluso su tez, su cuerpo, que es como el de Mahaprabhu, en las deidades se les ve como blanco, pero es dorado. Gaura Vitse, dorado. Eso se vuelve como el color de Krishna. Su tez, debido a estar tan absorta en el amor, imaginaros, está pensando en él, está tan enamorada que su cuerpo, el color, se vuelve como el de él. Y por eso, en India, vemos algunas deidades de Radharani con el color de Krishna. Muchos no saben el motivo. Por ejemplo, una deidad muy famosa, que es la deidad de Tota Gopinath. Tota Gopinath es en Puri, Jagannath Puri. Él es la única deidad en el mundo, aunque esto no tiene que ver, pero lo hablamos, que Krishna está sentado. Está sentado. Eso es en Puri. Esto es una historia, ¿no?, donde Gadadhar Pandit ya no podía ponerle guirnaldas porque se hizo muy mayor. Entonces, para que su devoto no tuviera que... Entonces, un día, Krishna apareció sentado para que Gadadhar no tuviera que hacer tanto esfuerzo. Y eso está, ¿no? En Jagannath Puri, tuve la fortuna de ver tomar darshan una vez que estuve en Puri. Y la deidad de Radharani en Tota Gopinath es del color de Krishna. Se representa en esa forma, en ese pasatiempo, cuando ella está tan absorta en él. Pero igual, a lo contrario, igual en el modo contrario, también hay algunas deidades de Krishna que tienen el color de Radharani. Muchos devotos no saben, ¿no? Porque Krishna es siempre el color como una nube a punto de llover. Y vas a una deidad
y ves a Krishna de color blanco, ¿no? Y esa deidad aún tiene algo más profundo, porque es Krishna en ese momento que está tan enamorado de ella que su color se ha vuelto blanco. Y eso acontece también en otro lugar muy sagrado en Vrindavan, que está justo al lado del templo de Gurudev en Vrindavan. Se llama el Imlitala. El Imlitala, que es un árbol sagrado, y allí se sentó Krishna, y entonces estaba tan absorta en ella que allí su tez empezó a volverse como la de Radharani. Y vemos algunas deidades de este modo. Entonces podemos ver, ¿no?, cómo del Krishna Lila nos lleva al Gaura Lila, porque todo nace. ¿Quién es Chaitanya? Chaitanya es Krishna, que está observando. Eso es el Gopi Gita. El Gopi Gita, lo más elevado que existe son 19 versos. 19 versos que recitan las gopis, que cantan las gopis, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Normalmente recitarlo continuamente, y escuchar las traducciones. Hay versos muy famosos, esos 19, donde ellas expresan el amor en separación por Krishna. Las gopis expresando su amor hacia él. Y ahí es cuando él está observando. Y él sí tiene ese deseo de saborear eso. Por eso viene como Chaitanya. Por eso es tan profundo. La razón de la venida de Chaitanya no es establecer el Dharma. Eso es secundario. Eso es como un rebalsamiento secundario. La razón principal de venir como Chaitanya es personal, de Krishna mismo, que quiere saborear el amor de Radharani por él. Y una gota de ese amor la está dando a todos nosotros, a todas aquellas almas afortunadas. Por eso acontece de esta manera, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, Krishna dijo en el Bhagavad Gita, ¿no? En el Bhagavad Gita, él dijo: Yatamam prapayante tam stataiva vayamyaham. En la medida que se rinden a mí, yo lo devuelvo. ¿No? Krishna lo dejó muy claro en el Bhagavad Gita, con este verso, ¿no? En la medida que te rindes a él te va. Eso es el amor, ¿no? La medida que él te va a reciprocar. Pero ¿qué ocurre? Cuando Krishna, después de observar cantar el Gopi Gita a las gopis, entonces se vuelve y se presenta ante ellas. Y entonces hay un famoso verso, ¿no?, donde dice: Na para yeham nirabhaya sanyuyan swasado krita guda yusapiva, donde dice, un verso muy famoso donde dice, Krishna dice: yo no puedo devolver el amor que tenéis por mí, no lo puede hacer ni en una vida de Brahma. Imaginaros una vida de Brahma. Cuando hemos hablado de cuánto vive Brahma, no vamos a repetirlo si no seríamos eso, pero recordáis, Satya Treta Dvaparikali, Satya Treta Dvaparikali. Son 1000 de esas Satya Treta Dvaparikali hacen un día, igual la noche. Y Brahma vive 100 años de esos. Y Krishna les dice: y en una vida de Brahma yo puedo recompensar el amor que tenéis por mí. ¿Por qué? Porque ellas viven solo por y para el placer de Krishna, ¿no? Entonces, Krishna dice en el Bhagavad Gita, pero ese verso no lo puede cumplir con ellas, porque el amor de ellas por él es tan exaltado que no puede recompensarlo. Entonces les dice que vuestro propio amor que tenéis por mí, vuestro propio servicio que tenéis por mí, sea vuestra recompensa. No puedo, ¿no?, recompensarlo, ¿no? Por eso vemos las glorias de
del amor divino que trajo Chaitanya Mahaprabhu. Por eso trajo el amor por Dios más exaltado. Gopi Baba, Radha Dasyam. Y entonces podemos ver, ¿no? Se dice aquel que es, ¿cómo es el Señor Supremo? El Señor Supremo se dice Ajita. Ajita significa inconquistable. ¿No? ¿Quién puede conquistar al Señor Supremo? No, Él es Purnata, Él es Isvara Parama Krishna, Sachitananda Vira, Sarva Karana Karana, Aham Sarvasya Prabhu, Matar Sarvam Prabhu, Aham Vasani Vagre, Nanja. Él es, ¿quién puede conquistarlo? Pues él dice, Gané Prayasan Vyapasya Namanteva, Jivanti San Mukaritam Bapadilla Vartan, están estiratar, tan vamos, Jitadito, Petisais Trilokam, aquel que es agita se vuelve Jita. Aquel que es inconquistable se vuelve conquistado. ¿Conquistado por qué? Se vuelve conquistado por el amor de sus devotos, por el amor divino. Por eso son las glorias del Bhakti. ¿Qué es el Bhakti? El amor por Dios. Lo más elevado que existe, no hay nada más elevado que el Bhakti, que la devoción, ¿no? Que conquista a aquel que es inconquistable. Y Radharani representa eso en el grado más exaltado. Y eso es Mahaprabhu. ¿Quién es Chaitanya Mahaprabhu? Es Krishna en el humor de ella, saboreando eso. Y eso aconteció solo hace 500 años. Por eso Chaitanya Mahaprabhu es tan importante, porque es Swayam Bhagavan Krishna. Y ha venido a dar lo más elevado que existe, ¿no? Bhaktivedanta Swami Prabhupada solía decir, todos adoran a Dios, pero nosotros adoramos a aquella que adora a Dios mismo, que es Radharani. No, aquella que adora a Dios mismo. Esa es la profundidad, ¿no? Krishna es conquistado por ella, conquistado por las gopis que brindaban. Gaur Lila es Krishna tratando de alcanzar el amor de Radha por él. Y entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu en toda su vida, ¿no? Está tratando de alcanzar esa meta, ese amor divino, eso es su vida, ¿no? Si uno leemos sus biografías, sobre todo Chaitanya Bhagavat y Chaitanya Charitamrita, y el final del Chaitanya Charitamrita, porque bueno, Chaitanya Bhagavat, ¿qué ocurre? No hay 7 biografías, pero las 2 principales son el Chaitanya Bhagavat, que es el libro azul, de Vrindavan Das Thakur, y el Chaitanya Charitamrita es más extenso, como 6 libros así, que escribió Krishna Kaviraj Goswami. Entonces Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, en el Chaitanya Bhagavat, al principio, él dijo de todo lo que iba a hablar. Pero cuando empezó a escribir, como Vrindavan Das Thakur es un devoto de Nityananda. Nityananda es Chaitanya, pero la primera expansión, Nityananda es Balaram, la primera expansión de Dios, siendo Dios mismo. Entonces, como él es un devoto de Nityananda, cuando empezó a escribir, él empezó a hablar de Nityananda y se quedó profundizando en el amor y siguió hablando de Nityananda, y entonces aquello que dijo al principio del libro que iba a hablar, solo habló un poquito, pero no profundizó. Por eso luego, por el plan de Krishna, Krishna Kaviraj Goswami nos dio el Chaitanya Charitamrita y habló todo lo que Vrindavan Das Thakur no profundizó debido a esta absorción en el amor por Nityananda. Entonces, en Chaitanya Charitamrita, cuando ya Chaitanya Mahaprabhu ya ha alcanzado, porque él viene con ese propósito, esa es su vida, tratando de alcanzar ese amor.
Y cuando ya consigue el éxito, el final del Chaitanya Charitamrita, donde será el Sisastaka, no, el último verso del Sisastaka, el verso número 8, es donde dice Aslishyava Padaratam Pinastuman Adarsanam Armahatan Karutuva Yetata Vidatulam Patumat Prananatastu Seva Naaparaha, donde dice, incluso que Nashkata Goswami dice, este verso no lo ha hablado Chaitanya, lo ha hablado Radharani, porque Chaitanya ya ha conseguido, y es ella, el humor de ella, entonces está completamente en ella. Entonces, y este verso dice, en este verso quiere decirse, puedes abrazarme o puedes rechazarme, tú eres todo para mí, mi vida y alma, ¿no? Como en ese amor divino, ¿no? Ese es el amor, ¿no? Ese es el octavo verso del Sisastaka, donde Chaitanya ya ha conseguido el éxito. Y ahí se ve reflejado, ¿no? El amor divino. ¿Qué es el amor divino? ¿No? En el grado más exaltado. Es lo que nosotros tenemos que tratar de aprender, tratar de ir acercándonos a eso. No tratar de amar a Dios por encima de todo, sin nada a cambio, no importa si me rechazas, eso es el amor, eso es ella. Es eso como Krishna se vuelve conquistado, ¿no? Y eso acontece ahí, en ese último verso, ¿no? Que estamos citando para hablar de Chaitanya Mahaprabhu. Luego hay otro verso muy importante para entender la vida de Mahaprabhu y sus enseñanzas. Bueno, hay tantos, pero uno, el que fue hablado por Rupa Goswami y Sanatana Goswami, que citamos siempre en el Mangala Charan. En Namo Mahabhadanjaya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya, Nande Gaura Vikshe Namaha. ¿Verdad? ¿Recordáis? Namo Mahabhadanjaya, Krishna Prema Pradayate. En este verso, Rupa Goswami y Sanatana Goswami se lo recitan a Chaitanya, cuando se encuentran con Chaitanya. Entonces, en este verso está Rupa, Guna, Nama, Rupa, Guna y Lila. Está todo acerca de Mahaprabhu. El nombre, Nama, la forma, Rupa, Guna, sus cualidades y sus pasatiempos. Cuando dice Namo Mahabhadanjaya, ¿qué significa Mahabhadanjaya? Mahabhadanjaya significa el más misericordioso. Sus cualidades, el más misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué es el más misericordioso? La forma de Dios más magnánima, siendo Dios mismo, no una forma, es Dios mismo, Krishna mismo. Está trayendo lo más elevado que existe a las almas caídas de Kali Yuga. Lo más elevado a los más caídos, pero caídos en el sentido, no, en un sentido saludable. Por eso Chaitanya Mahaprabhu lo vemos así, de esta manera. ¿Qué significa cuando lo vemos? Por eso en las deidades siempre está Chaitanya, no solo Radha y Krishna. Por eso vemos en Vrindavan, en el cuadro, vemos a Krishna, Radharani, Chaitanya a la izquierda. En Radhavallabha, en Monovan, vemos a Chaitanya también, Krishna, Radharani. ¿Por qué Chaitanya es tan importante? No es diferente de Radha y Krishna. Y se representa de esta manera, lo más elevado para aquellos más caídos. La concepción teísta, el amor divino más elevado a los más afortunados, almas condicionadas de Kali Yuga. Eso es una realidad, aunque nosotros no lo podamos entender ni realizar. Nos cuesta realizar tantas cosas. Para realizar tenemos que practicar, tenemos que escuchar y entregarnos, entonces iremos realizando el tesoro, si no, no lo realizaremos. Pensaremos que estamos hablando de teísmo. Esto no es teísmo, esto es mucho más. Este es teísmo puro y sin límite. Eso viene explicado en el Bhagavatam y en el Chaitanya Charitamrita. Es el Chaitanya Mahaprabhu. Por eso significa Namo Mahabhadanjaya. Luego dice Krishna Prema Pradayate.
Krishna Prema Pradayate es su lila, sus pasatiempos. Krishna Prema Pradayate. Él ha venido, ¿qué está haciendo? Chaitanya, dando el Krishna Prema, el amor por Krishna. Esos son sus lilas. Por eso el Chaitanya Charitamrita y la vida de Chaitanya Mahaprabhu es puro néctar. Si tú la lees o la escuchas, los pasatiempos con sus devotos. No es la continuación del Bhagavatam, ahora lo veremos. No, sus interrelaciones con todos sus devotos, Rai Ramananda, Sarvabhauma Bhattacharya, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, todo el Chaitanya Charitamrita va aconteciendo. La vida de Mahaprabhu es amor divino, todo dando la concepción del amor más elevado. Todo en toda su vida, constantemente. Por eso es puro néctar, escuchar la vida de Chaitanya, el Chaitanya Charitamrita. Namo Mahavandaya Krishna Prema Pradayate. Krishnaya, Krishna Chaitanya. Krishna Chaitanya. ¿Quién es Krishna Chaitanya? Su nombre. Por eso su nombre está presente. Krishna Chaitanya. ¿Y qué significa Krishna Chaitanya? ¿Chaitanya qué significa? Chaitanya significa conciencia. La conciencia de Krishna. Krishna Chaitanya. Ese fue el nombre de Mahaprabhu. Krishna Chaitanya. Es el nombre de Sanyas. Krishna Chaitanya. ¿Qué está dando? La conciencia de Krishna. ¿Qué representa? La conciencia de Krishna más elevada, en el humor de Radharani. Krishna Chaitanya. Nanne Gaura Vitse. Gaura Vitse. Gaura Vitse. Y su forma, Rupa. Nama Rupa, Guna y Lila. Rupa. Su forma, Gaura Vitse. Significa dorada. ¿No? En este verso se da, Rupa Goswami nos habla de la forma, el nombre, pasatiempos y las cualidades de Mahaprabhu, que lo cantamos siempre en el Mangalacharan antes de empezar cualquier programa. Entonces, por eso vemos y así llegamos hemos hablado de las biografías y la más profunda es el Chaitanya Charitamrita. El nombre, ¿qué significa? Chaitanya Charitamrita. Chari significa atributos. Chaitanya Chari Amrita. Y Amrita significa néctar. Chaitanya. Los nectarios atributos de Chaitanya. Chaitanya Charitamrita. ¿No? Fue el nombre que puso Krishnadas Kaviraj Goswami. Y también podemos ver Chaitanya, que significa conciencia. Y Amrita, ¿qué significa? También. No solo significa néctar, sino significa también eterno. Entonces, los atributos de la conciencia y la eternidad. ¿Qué quiere decirse? Chaitanya Charitamrita, ¿qué nos está hablando? El alma, la jiva, en su máximo potencial. En el máximo potencial de amor divino. Eso es lo que trajo Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Entonces, por eso hemos hablado, ¿no?, que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo, él dijo, si todo en este mundo se pierde, todo se pierde, pero no se pierde el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, no se ha perdido nada, porque todo está ahí, todo lo necesario está ahí. Pero ahora incluso dijo, si incluso se pierde el Bhagavatam, dice en el Chaitanya Charitamrita, tampoco nada se pierde, si no se pierde el Chaitanya Charitamrita, porque todo ha sido dado ahí, el teísmo puro en el grado más exaltado, que es la necesidad del alma, la naturaleza del alma, los atributos eternos del alma, en su máxima expresión. ¿No? Por eso, cuando nosotros estudiamos, ¿no?, en nuestro camino religioso, espiritual, estudiamos el Bhagavad Gita. ¿No? El Bhagavad Gita es el sumum bonum. Cuando tú entiendes el Bhagavad Gita, claro, Chaitanya Charitamrita es el doctorado. Estamos hablando del doctorado. Pero no significa que tengamos que entender, porque
Tampoco. Uno puede empezar a leer el Chaitanya Charitamrita. Puede empezar por ahí, pero es el doctorado. Y cuando si tú has entendido el Bhagavad Gita ya has entendido, ¿no? El Bhagavad Gita no tiene nada que ver con el teísmo cultural. Está hablando del alma. No de ningún teísmo cultural, institucional, que tiene algo que ver con el territorio, con la raza. No, el Bhagavad Gita habla del alma y las características del alma y del reino trascendental y de cómo alcanzarlo, más allá de designaciones. Es infinitamente superior a cualquier religión cultural. Y eso te lo explica todo el Bhagavad Gita, y cuando llega al final del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita te lo dice, Krishna te dice. ¿Qué dice Krishna? Sarvadharman parijaya manekam shananam braya aham tam sarvapabhyo mokshayami masucha. Dice, abandona toda designación, todo deber, ríndete, yo te libraré de todo tu sufrimiento, no temas. Abandónate a mí, entrégate a mí, no temas. Abandona toda designación. Ahí termina el Gita. El Gita esa es la rendición completa. ¿Y qué ocurre? Ahí empieza el Bhagavatam. El Bhagavatam que hemos estado hablando, en 20 clases hemos hablado todo. Hay tanto, pero yo diría que hemos hablado todo lo más conocido y más esencial en esas 20 clases, los pasatiempos más conocidos, más esenciales en esas 20 clases. ¿Y cómo empieza el Bhagavatam? El Bhagavatam empieza Dharma Projita Kaitavo Traparamo, Nirmatsaranam Satan, Dharma Projita Kaitavo. Como termina el Gita, empieza el Bhagavatam. El Bhagavatam te dice, Dharma Projita Kaitavo, todo lo que se va a dar aquí está libre de engaño. ¿Qué significa libre de engaño? Dharma Projita Kaitavo. Kaitavo, ¿qué significa? De duplicidad. ¿Qué significa? Solo se va a hablar de amor divino. No se va a hablar de karma yoga, jnana yoga, o sea, amar a Dios a cambio de placeres mundanos, de felicidad mundana. No. Eso es engaño. Eso es el engaño religioso. Dharma Projita. Eso es Dharma, hipocresía. Kaitavo. Ese es el significado. Duplicidad. Está libre. Por eso el Bhagavatam, desde el primer verso hasta el último, te habla de amor divino. Por eso todas las historias que hemos hablado, que están en el Bhagavatam, lo hemos visto, son los lilas de los devotos por Dios, donde están expresando su amor por Dios. Por eso son tan nectarios. Y se dan tantas cosas, se habla, pero todo es, desde el primer verso hasta el último, de los 18.000, está hablando de amor divino. Y con grados. Pues hoy hemos hablado, imaginaros cuando Krishna le dice a Gopis para Yeham, miraba de Asanjuyam, Sosado Krita, mi muda y no puedo recompensaros el amor que tenéis por mí, yo no puedo recompensaros, ni en un día de Brahma. Imaginaros, lo está diciendo Krishna mismo a ellas, que se está dando en el Bhagavatam. Pero, ¿dónde termina el Bhagavatam? El último verso del Bhagavatam dice, Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranamo Dukasamana Tathari Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranamo Dukasamana dice Nama Sankirtan. O sea, el último verso del Bhagavatam te dice el canto del santo nombre en congregación. Nama Sankirtan. El canto del santo nombre va a darte todo, el amor divino. Así termina el Bhagavatam. El canto del santo nombre en congregación te va a dar la meta más elevada, el amor divino. Y entonces, ¿qué empieza? La vida de Chaitanya. La vida de Chaitanya empieza en ese momento. Por eso, Nama Sankirtan. Nama Sankirtan Yasya. Por eso vemos ¿quién es Chaitanya Mahaprabhu? ¿Quiénes fueron los devotos de Chaitanya Mahaprabhu?
Y cuando empezamos a leer el Chaitanya Charitamrita, incluso Krinadaska Viraj Goswami, no hay tiempo, pero Krinadaska Viraj Goswami empieza a hablar de Chaitanya Mahaprabhu, primero con el Janma Lila, el nacimiento, el cual veremos la próxima vez. Pero eso acontece en el capítulo número 13. Primero hay 12 capítulos donde Krinadaska Viraj Goswami va a hablar, se llama Mangalacharan. O sea, primero va a citar 12 versos, glorificando el Chaitanya Charitamrita, glorificando a Mahaprabhu, antes de empezar a hablar de él. Por ejemplo, el primer verso, Krinadaska Viraj Goswami dice: Bande Guru y Sabaktan. Yo ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los maestros espirituales, a todos los gurus. Ahí empieza a hablar de Panchatattva. Nityananda, Advaita, Gadadhar. Hay diferentes versos, ¿no? Es importante estudiar esos versos del Mangalacharan, del Chaitanya Charitamrita, donde Krinadaska Viraj Goswami, incluso luego capítulos hablando de todo eso hasta el capítulo número 13, donde ya va a empezar a hablar del nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Por eso es importante entender, y queríamos hacer esta introducción para entender quién es Chaitanya Mahaprabhu, antes de empezar a estudiar y escuchar toda su vida, desde el nacimiento hasta que se marcha de este mundo y consigue su propósito interno, que es saborear el amor por Krishna que tiene Radharani, Radha Bhav, y dar una gota de todo eso a todas las almas. Por eso no solo ha venido a salvarnos, ¿no? Todos los devotos de Chaitanya Mahaprabhu, todos los devotos de Chaitanya Mahaprabhu, no solo el Yuga Dharma es tan profundo, porque no solo nos trae el alteísmo, sino nos trae lo más elevado, el amor divino más elevado. Ese es nuestro destino. Vrindavan, Raya Krishna, Nityananda. Que eso, ya para terminar, eso acontece una vez, un día de Brahma, en este Kali Yuga. Un día de Brahma son 1000 Kali Yugas. Son 1000 títulos de Satyajita Dharpara y Kali. Eso es un día. O sea, en el próximo Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu no va a dar esto, ni en el siguiente. Eso acontece en este. Si nosotros fuera otro Kali Yuga, no podríamos obtener liberación, ir al mundo trascendental, pero no en lo más elevado. No Krishna, Raya Krishna. No Gaura. Por eso somos tan y tan afortunados. Difícil de realizar, pero eso ha sido todo dado por los grandes santos, hablado de esta manera, está escrito en todos los libros sagrados, y eso es de esta manera. Chaitanya Mahaprabhu ki Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doyo Koro More Toma Vina Queda Yalu Jagata Samsare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doyo Bhavana tu Bhavana
Hare